La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música. Alessi Ramírez está con nosotros en la grabación, en la realización Carlos Vélez. Voces de Color y Música, programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, que se transmite por el sistema de emisoras de la Universidad de Antioquia, emisora cultural Universidad de Antioquia. Hoy tenemos como invitado a Omar Ruiz Hidalgo. Él es un artista plástico, docente en la Fundación Universitaria Bellas Artes, y Omar Ruiz con Teresita Rivera, con Jorge Alonso Zapata, con Miguel Ángel Gallardo, todos ellos tienen en común un proyecto proyecto cultural que se está desarrollando en el centro de la ciudad, en una zona bastante conocida. De hecho, con Omar Ruiz, hace un tiempo, quizás 2 años, veníamos hablando del tema de barbacoas, una exposición realizada en este espacio del centro de la ciudad, y quizás como parte de este proyecto de barbacoas, hoy podemos hablar de The Gallery at Divas. Este es, como decía, un proyecto cultural que se está desarrollando y del cual vamos a hablar hoy en el programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias, profesor Omar Ruiz, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Recordábamos entonces que hace quizás 2 años hablábamos de barbacoas, de una exposición que usted vino a contarnos precisamente de ese proyecto que estaban desarrollando en este espacio de la ciudad. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Barbacoa Tropical fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros, que queremos lograr que la cultura dinamice las comunidades, y en esta zona en especial que ha sido como tan estigmatizada de la ciudad, pues se logró concretar en diciembre del 2016 un proyecto donde nos unimos un grupo de artistas para intervenir un hotel donde normalmente las chicas trans de la zona pasan los ratos con los clientes, aunque ahí nos encontramos que también habían personas que habitaban el lugar, también hay niños que habitan estos lugares. Entonces nos encontramos con una cantidad de realidades, y con el lenguaje de un grupo de artistas, más o menos unos 12, intervenimos el lugar para hacer esta exposición. Un hilo, digamos, como conductor o que puede unir, por un lado, esa exposición que usted nos menciona de Barbacoas Tropical, pero por el otro lado el de la Galería Divas, de la cual vamos a hablar hoy en el programa radial Voces de Color y Música, es la obra de Jorge Alonso Zapata, con quien también hemos tenido la oportunidad de conversar aquí en el programa radial, y es precisamente porque Jorge Alonso Zapata, artista plástico, lo que hace es, digamos, generar desde ese espacio buena parte de su obra. Sí, yo considero que Jorge tiene una obra como muy honesta, porque es el producto de unas experiencias vividas por él en esa zona, donde de pronto hace más de 15 años llega y tiene como una empatía especial, y empieza a habitar la zona pues sin vivir de lleno. O sea, él nunca alquila un lugar para vivir, pero sí un lugar para producir obras de arte. Se integra con la comunidad, y todo lo que sucede en esta zona es el motivo de sus cuadros.
Entonces por esas pinturas siempre están, hay ladrones, hay prostitutas, está como la parte oscura de la condición humana, pero también están las familias, los niños, los vendedores de tinto, los taxistas, pues como todo el ebullir de lo que pasa en esta zona como tan cruzada por muchos tipos de vida, y como que palpita con tanta intensidad en el centro de Medellín. Entonces Jorge pues produce esa obra de él, una cantidad de pinturas, es una persona pues de una productividad muy fuerte, que permite que en un momento dado tenga 3 o 4 exposiciones individuales circulando en Colombia y en el mundo, porque cada vez se mueve mucho más. Y entonces ese deseo de él estar habitando estos lugares nos permite a nosotros, que no somos como tan cercanos a todas estas experiencias, podernos acercar. Y bueno, cuando hicimos la exposición de Barbacoa Tropical era porque él tenía un espacio alquilado, un cuarto en este hotel, y fue cuando pues tuvimos como acceso y poder entusiasmarnos a crear esta exposición. Luego es que se nos vuelve como un punto de conexión, porque como te digo, pues ya hace más de 15 años que Jorge anda por esos lados, y él inicialmente empieza haciendo murales, interviniendo las calles, pintando los mismos habitantes. Empieza con unos ejercicios de gestión cultural y social, pues donde les celebra la Navidad a los niños de la zona, les consiguen regalos cada año, ininterrumpidamente durante todo este tiempo, 14, 15 años, ellos le hacen una fiesta, pues él y Teresita Rivera, gestora cultural que acompaña siempre a Jorge en todos sus proyectos, le hacen como ese apoyo pues a la comunidad. Entonces empieza así, él empieza haciendo esos murales, se integra con la comunidad, luego alquila estos espacios donde producir su obra, como el Hotel Tropical, y otro día caminando por esa zona, por Barbacoa, que es esa calle diagonal entre Perú y Bolivia, con Palacé, estábamos tratando como de ver cómo hacíamos para llenar toda la cuadra de murales, y ya habíamos hecho unos cuantos, incluso hasta con estudiantes de Bellas Artes en un curso de pintura, pero se nos llegó este otro proyecto que no lo teníamos como visibilizado, y es que nos encontramos con Miguel Gallardo, que estaba creando este nuevo espacio de Divas Lounge Club. Sí, que es el que Miguel Ángel Gallardo es la persona que mencionábamos también al comienzo, de esos 4 personajes que digamos están relacionados con esta galería, con The Gallery at Divas. Nuestro invitado Omar Ruiz, Teresita Rivera, la gestora cultural de la que hablaremos más adelante, Jorge Alonso Zapata, que nos acaba de comentar Omar Ruiz sobre su obra, y Miguel Ángel Gallardo en un artículo que publicó el periódico Universo Centro. Cuenta cómo él pues vivió muchos años por fuera del país, y al regresar a Colombia pues intenta montar varios negocios, no se le dan las cosas, hasta que encuentra un espacio allí en el centro. Estamos hablando de la carrera Palacé, Bolivia, en fin, de estas calles, un sector que ha tenido dificultades bastante grandes por seguridad, por ejemplo, pero que en su momento también tuvo gran importancia como todo el centro de Medellín. En ese espacio, por ejemplo, funcionaba el Teatro México. Uh-huh. Hace muchos años, y quienes tenemos más de 30 o 40 años, pues podemos recordar lo que significaban esos teatros en la zona, ¿cierto? Uh-huh. Lo importantes que eran, digamos, para la cultura de la ciudad. Sí, pues en ese mismo lugar donde está Divas ahora estaba el Teatro México, y terminó siendo al fin, bueno, primero fue teatro de toda esta circulación de cine mexicano, de las grandes epopeyas del cine en su momento, luego terminó siendo teatro de cine porno, y luego fue como centro carismático, no sé si evangélicos, protestantes, pues terminó siendo como un lugar así de culto religioso. Al fin quedó particionado en varios espacios el lugar, y en uno de esos queda la galería ahora. Que entonces él lo que hace es crear Divas Lounge Club. Y Ajá. ¿En qué momento, digamos, entonces se encuentran ustedes con Miguel Gallardo, digo ustedes, Omar Ruiz, Teresita Rivera, Jorge Alonso Zapata, y piensan en que es necesario ya no solo una exposición de vez en cuando, como ocurrió con Barbacoa, sino más bien
pensar en un espacio como una galería? Sí, pues yo creo que nunca lo pensamos con esta pretensión con lo que se ha logrado hasta ahora. O sea, nos imaginábamos era tener la experiencia del hotel que siempre implica unos recursos humanos, un ejercicio pues conceptual de leer el lugar y tratar de hacer algo que sea significativo, ¿cierto? Montar como museografía pues una buena exposición y de pronto resultó que mucha más gente de la ciudad quería que sucedieran cosas allá, entonces se fue volviendo más grande el proyecto. Pues estábamos con Jorge mirando esa zona para ver cómo hacíamos lo de los murales y nos encontramos primero con Jorlin Zurrego, que es una estudiante de Bellas Artes. Casualmente yo la había conocido pues unos meses antes porque habíamos estado en un curso juntos y ella me había hablado que tenía un proyecto de intervención en un espacio no convencional para hacer una exposición y era en su momento de su propia obra. Casualmente cuando pasábamos por ahí ese día, ella también salía del lugar y nos conectó, o sea, me dijo, venga profe, que yo no estoy hablando por mamar gallo, o sea, no, era en serio que sí tenía un proyecto. Y me llevó pues con Jorge a la galería. Pues en ese momento era un bar que apenas estaban adaptando, ya había sido bar desde antes, pero Miguel lo estaba tomando en ese momento y le estaba haciendo unas adecuaciones al espacio según su estética, sus ambiciones pues como de acoger a los visitantes en ese lugar. Y entre eso Jorlin estaba haciendo como un aporte estético, o sea, pensando cómo pintaba una pared, cómo planteaban un espacio desde su experiencia en Bellas Artes, ¿cierto? Como esa formación que ella tenía como estudiante de artes. Y tenían planeado hacer una primera exposición con su trabajo, sin embargo ella estaba consolidando como una serie y pensamos entonces que mientras eso sucedía y haríamos la exposición de Jorge, ¿cierto? Entonces nos resultó que esa primera exposición de Jorge fue bastante acogida por el medio cultural y también por comunidad cercana al lugar, porque pues hay que recordar que estamos en esa zona de chicas trans donde están ejerciendo pues ese comercio del cuerpo y tiene como todas esas complejidades, ¿cierto? Que es como tan ajena a las maneras en que vemos la vida corrientemente, ¿cierto? Es muy difícil decir quiénes son los normales y quiénes son los anormales, pero uno está como de un lado de ciertas convenciones y de pronto, o no sé, la mayoría de la gente con la que uno se mueve no conoce esos mundos, ¿cierto? Entonces se hace como la oportunidad, como un clic ahí para poder encontrar ciertas experiencias que mucha gente normalmente no iría a conocer, ¿cierto? Entonces el lugar como que detona ese encuentro, habilita y también reta a los ciudadanos a que piensen en visitar esta zona que normalmente no quieren visitar, ¿cierto? O sea, todo el mundo pasa por Barbacoa y piensa que es un lugar para pasar de largo, para pasar rápido, de pronto en un vehículo y mucho menos a pie. Pero cuando se plantean exposiciones en esta galería, que como lo decías, Gibbons Nose Club es primero un bar y luego se va como llenando de contenidos hasta volverse casi que un centro cultural, porque no solamente pasan exposiciones, sino que pasan conferencias, como otros tipos de activaciones. Entonces, cada programa de esos le provoca o primero invita a la gente, a cualquiera que quiera ir a visitar cualquier evento. Incluso no tiene que ser en el día especial del evento, sino que las exposiciones quedan abiertas y uno puede ir cuando quiera, entre las 3 de la tarde y las 12 de la noche. Siempre puedes ir, no tiene que ser ni a beber, ni simplemente puedes ir a ver la exposición, ¿cierto? O sea, el lugar como centro cultural está activado. Entonces el primer reto es que la gente se atreva a ir. Y eso a mí me parece pues una cosa que me encanta en el arte, porque el arte tiene que ser la oportunidad de encontrarnos y encontrarnos desde las diferencias. Y allá siempre se está como gestando una especie de laboratorio, de experimentación también social, de ver hasta qué punto la gente rompe esquemas, estructuras mentales y se atreve como a habitar estos espacios. Sí, de ahí yo pienso que parte, la mayor dificultad de la galería como tal es el lugar donde está ubicado. Normalmente las galerías pues y aquí en la ciudad, en Medellín, hay muchas en la zona del Poblado, muchas en la zona de Laureles, unas muy famosas por allá en la autopista, pero normalmente son espacios de fácil acceso, donde hay parqueadero, bueno, como ciertas condiciones. ¿Cómo vencer entonces ese miedo pues natural que le tienen muchos al centro?
pero sobre todo a una zona de estas que ha sido catalogada como un espacio donde, usted lo decía, es para pasar, no para quedarse. Uh-huh. Pues es que hay una cosa con lo que dices de las galerías, y es que tal vez están con su ánimo ante todo de ser comerciales y de buscar como una circulación económica y de obras de arte. Esta galería, primero que todo, es un proyecto social, ¿cierto? Como de intervención en un lugar no convencional que tenga efectos en la población inmediatamente cercana, vecina de la zona, especialmente las chicas trans que trabajan por ahí, y de paso también con las familias que hay por la zona, ¿cierto? Entonces es como brindarle a estas otras comunidades otras perspectivas de vida, que la cultura permita que uno en algún momento se cuestione, que vive de una manera, pero también podría vivir de otra, ¿cierto? Porque cada artista viene y da una opinión diferente sobre cosas que en general todo el mundo daba como por sentado. Entonces, así, si es como sitio comercial, yo creo que no es el mejor. Sí. O sea, nadie va a ir a comprar. Bueno, sí se han vendido obras, pero ante todo es como toda una experiencia de entender como la sociedad en que vivimos, de entender que esta ciudad está llena de muchas capas, como sabes, pues los artistas y la cultura siempre entonces le están como redefiniendo a uno todo lo que conoce, los conceptos del espacio, de cómo ver a los otros, de cómo integrarnos. Entonces con cada proyecto como que se acude a una experimentación, y creo que eso es muy seductor, porque en general pues los públicos que llegan son gente también, inicialmente gente del medio de la cultura, del arte, pues que está muy abierto a eso, pero que también tenían sus restricciones, y de ahí para adelante empieza a llegar más comunidad. En el artículo que mencionaba del periódico Centrópolis, Universo Centro, que es donde salió la información de Art Divas, se decía que los trans que normalmente habitan este espacio al comienzo estaban como asustados por la visita de gente como, o sea, fuera de lo normal. Uh-huh. Sí, es que siempre como que todos estamos prevenidos frente a lo que no conocemos, entonces, aunque es muy compleja la vida de ellas allá, o sea, de verdad que nosotros tenemos una sesión de dibujo donde cualquiera puede salir a posar para que el otro grupito, pues los que quedan ahí en sus sillas, dibujen a la persona que sale al frente. Normalmente las que posan son las trans. Entonces ahí nos empiezan a contar todas esas historias, y uno no se imagina cómo sobreviven pues a tanta convulsión de vida, pues de puñaladas, de celos. O sea, la violencia es como de una ebullición tremenda. Hay una de las actividades que se hizo alguna vez fue como la Secretaría de Gobierno de Medellín programó una actividad con las trans de la zona, donde a partir de otro ejercicio de costura que se había hecho con una diseñadora bogotana que se llama Diamantina, las chicas de la zona habían tejido los nombres de mujeres trans que habían sido asesinadas nada más en 2 años, y habían sido 23 en 2 años, ahí como por esa zona, 23 en 2 años, eso es una cosa. Hay un video en YouTube donde se colgó el video, y se ve cómo fue lo del ritual, ¿cierto? Entonces ellas ponían una tambora de estas de tejido con los nombres de esas personas o los apodos, y se hace como una conversación muy amorosa entre personas del gobierno, unos policías y unas trans que estaban ahí, y se prendieron velas. Entonces todo esto es como un ritual para recordar y pensar en que la violencia nunca va a ser el camino, ¿cierto? Pero sorprende mucho como toda esa agitación. Entonces ellas también, cuando empiezan a ver que otros tipos de públicos llegan allá, se ve de una que no son personas que corrientemente como que pertenecen a la zona, ¿cierto? Ahí la gente que se mantiene son los que habitan normalmente, tienen sus casas ahí, o que van a comerciar sus cuerpos, o que van por ellos también, ¿cierto? Los clientes. Y también muchos otros tipos de negocios. Pues hay un negocio muy grande donde alquilan los carritos con los termos de café, ¿cierto? Entonces hay como muchos negocios por esa zona, y cuando ven al diferente se sorprenden con lo que sucede. Esta galería es una galería especializada, digamos, en torno al cuerpo. Es un punto de partida, sí, es una reflexión que es el inicio del lugar. O sea, pensamos,
uno que viene pues desde lo académico, donde a veces hasta complejiza más de la cuenta las cosas, quiere que todo sea muy significativo, ¿cierto? Entonces pensamos en que había que darle como un perfil vocacional a la galería, ¿cierto? ¿Qué es lo que se quiere mostrar ahí? Y pensamos inicialmente que tiene que ser una reflexión sobre el cuerpo. Pero en otros momentos también pensamos, bueno, ¿y por qué no puede ser? Alguien nos propuso, vamos a exponer estos paisajes de Medellín, de barrios de Medellín, y decíamos, ¿y por qué no? ¿Cierto? Porque tiene que ser siempre entonces transexuales, transgéneros, homosexuales, pues como lo que haya que exponer, porque ya se habían hecho varias exposiciones así. Por ejemplo, una de Liliana Correa, que hizo una serie de fotografías sobre todas las chicas de la zona, y ahí estaban expuestas, entonces muy lindo porque ellas van y se ven, y eso llena de vitalidad, pues como el hacer del arte. Pero entonces cuando le damos cabida a estos paisajes de Medellín, es que ellas también vale la pena que ellas miren este otro tipo de reflexiones desde el arte, porque igual es la ciudad, ¿cierto? Entonces la cosa es que corrientemente sí hay como un eje transversal que tiene que ver como cómo se forman los cuerpos o cómo se forman las concepciones del género, pero no necesariamente es que no se puede hablar de otra cosa. Es como un centro cultural, eso ya, como lo decías, pues es un bar, pero la parte de galería ha tomado mucha fuerza, pero en otro momento entonces también hay conferencias y conversatorios sobre cine, y eso hace que eso se vaya vuelta más bien como un centro cultural. Entonces hay como unas dinámicas que fluyen fuerte y llegan todo tipo de profesionales. A veces hay un filósofo haciendo un conversatorio, los recorridos de ciudad que son permanentes, por ejemplo estos que son caminar para el centro, ¿cierto? O las visitas patrimoniales que se hacen por el centro de Medellín, ya tienen a Divas como uno de los lugares que hay que visitar para poder entender parte de las complejidades sociales en las que nos retratan. ¿Y existe entonces ya una programación institucionalizada? Digamos, cada mes hay una exposición. ¿Cómo lo manejan? Sí, pues eso se ha ido como organizando. Ya la programación está como hasta mayo en este momento. Pero tratamos de que sea un lugar como muy incluyente. Tendría que ser algo que sea demasiado pues como violento, algo que se salga como que hiera demasiado, porque igual siendo ese lugar, hay muchas cosas que ahí mismo en ese lugar no se ven como tan extremas. Por ejemplo, tuvimos la exposición de Oscar Tamayo hace unos 3 meses, y él es un especialista en los temas eróticos, especializado en París, y tiene un lugar acá que se llama La Licuadora en San Juan con la 70, y él hace unas programaciones bondage de todo este tipo de experiencias eróticas, pero también tiene sesiones de jazz, o sea, todo lo que a él le gusta, él lo pone en su lugar. Y él tuvo una exposición allá donde ponía fotografías a lo largo de sus más o menos de 20 a 25 años de experiencias que tienen que ver con todo esto de las definiciones sexuales y de género, ¿cierto? Él ha transitado por varias experiencias distintas. Entonces en las fotos allá habían a veces situaciones sexuales que uno como en otro contexto podría verlas como muy raras, pero cuando las veías allá como que bueno, es un lugar que permite hablar de muchas cosas, y a buena hora, porque pues como que bajarle un poco a la mojigatería de la ciudad, y como que se necesita también tener espacios para todo tipo de discusiones. Entonces sí, se ha venido como formalizando esa programación, y si nos demoramos mucho puede ser 1 mes y 2 semanas para cambiar de exposición, pero normalmente estamos cambiando de exposición permanentemente. Eso que como te digo, lo alternamos a veces con alguna charla, con las sesiones de dibujo, que fue algo que nos inventamos muy interesante, porque parte de una pregunta, y es cómo hacer el mejor retrato de otra persona. Yo creo que parte de lograr un buen retrato es que la gente pueda expresarse, ¿cierto? O sea, que no sea solamente lo que queda en el papel, sino que sea la creación de un ambiente donde fluyan las sensibilidades y la confianza. Entonces, cuando convocamos a la sesión de dibujo, que ya vamos como por la 6ª, que le hicimos el fin de semana pasado, el sábado, cualquier persona sale a posar, y ahí fluyen conversaciones donde, como es un espacio cerrado al interior de la galería, ¿cierto? Entonces se vuelve de mucha confianza, y imagínate pues cualquier persona que está posando como por 1 hora, entonces es un rato donde con esa tranquilidad fluyen conversaciones de lo que son las experiencias de cada uno de los que está ahí sentados. ¿Ha existido algún apoyo por parte del Estado? Pues
No hemos tenido ningún apoyo. O sea, todo ha sido gracias como a la pasión que cada uno tiene, porque ve reflejado en este espacio como búsquedas personales desde el arte y la cultura. Entonces, empecemos por Miguel, que es el que financia el lugar, o sea, es el dueño del lugar, y él aporta siempre económicamente para que se pueda habilitar cada nuevo montaje, ¿cierto? Entonces, a veces hay que marcar, él le ha producido los marcos a los dibujos de alguien que vayas a poner. O si hay que cambiar un switch de un lugar porque nos estorba para colgar una imagen, él lo ha corrido, él tumba y corre el switch, y entonces también tiene como una ambición estética muy bonita, porque coincidimos todos en que queremos hacer las cosas de la mejor manera, y yo creo que eso es parte de la acreditación del lugar. O sea, que no es simplemente un bar adaptado para montar cuadros, sino que le ponemos empeño a que cada cosa esté bien montada para que los contenidos emerjan de la manera más impactante, más bien organizada, ¿cierto? Entonces, Miguel pone como su disponibilidad financiera, y Teresita esa capacidad de gestión tan fuerte que tiene de organizar, de conversar con la gente, de promocionar el lugar, de impulsar cada proyecto en el que estamos metidos. De encontrar los artistas. Pues es que los artistas en general han llegado allá. Sí, o sea, yo creo que no hemos buscado a ninguno. Todos han llegado, y es muy interesante. Cada persona que llega ya casi que empieza a pensar, yo que me inventara para este lugar. Me parece que es un lugar que detona posibilidades creativas. Entonces, en general, pues llegan personas que ya tienen una experiencia en el tema o algo que ven que dialoga bien con el lugar y empiezan a proponer. Por eso, entonces, la agenda se va ampliando. Y finalmente, Omar Ruiz, invitado al programa radial Voces de Color y Música, y este proyecto cultural de Gallery at Divas, y digamos que ha logrado propósitos en cuanto a lo social, ¿cierto? A esa relación con las trans, con las personas que habitan este espacio. ¿Sienten ustedes algún cambio que se haya dado positivo? Yo creo que sí. O sea, me parece que yo no he estado pues hace muchos años por esa zona, pero sí me han contado que era mucho más compleja hace unos años, ¿cierto? Y alguien en estos días nos plantea como una reflexión de que por el hecho de que Divas esté ahí, ha habido como otro tipo de mirada sobre la zona, de parte pues de la gente que ya ve posible, más fácil, más accesible llegar a esa zona, y de las mismas personas que habitan ahí, ¿cierto? Ven que hay más posibilidades de la cultura como para recrear sus miradas sobre la realidad. Entonces me parece que no se ve como una posibilidad siempre estar inventando y reinventándose proyectos culturales y vidas en esa zona. Entonces yo creo que se ha logrado bastante. Muchas gracias a Omar Ruiz Hidalgo, invitado al programa radial Voces de Color y Música, y para hablarnos de Gallery at Divas, un centro cultural. Ubicación exacta entonces sería Palacé con Bolivia. Perú y Bolivia. Entre Perú y Bolivia. Carrera 50, número 5511. ¿Y se encuentra la programación en algún lugar de internet? Pueden buscar en Facebook de Gallery at Divas. De Gallery at Divas en Facebook. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros. Agradecemos a Alexis Ramírez, que nos acompañó en la grabación del programa. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.